entrevista en Presencia Universitaria por la tarde. 2:06 p.m. y continuamos con más información aquí en Presencia Universitaria. Y hoy tenemos una entrevista con Miguel Nava Alvarado, quien es especialista en derechos humanos. Estaremos platicando acerca de esta ley general para el control del tabaco, esta reforma que recién entró en vigor el pasado 15 de enero. Y pues ya estaremos platicando acerca de todo lo relacionado con esta información. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buena tarde, estoy muy bien, gracias por participarme. Bien, pues básicamente es preguntarle esta reflexión que se hace respecto a esta reforma. Ya se veían diversos sectores de la población, principalmente las cámaras empresariales, quienes han señalado que la Secretaría de Salud pues se extralimita con sus funciones y que pues en esto se verán repercutidos pues varios sectores de la población. Preguntarle pues primero que nada su reflexión acerca de estas pues declaraciones que se han dado por parte de estos sectores. Sin embargo, pues también contrastarlas con esta protección a la salud que pues ha sido señalado incluso por la Secretaría de Salud, que es una de las finalidades de esta reforma. Bueno, primeramente hay que decir que estas cámaras y estos gremios empresariales se pronuncian en función de un negocio que ellos representan de manera colectiva. E indudablemente que desgraciadamente estos malos hábitos del tabaquismo pues influyen porque las personas buscaban las terrazas para fumar. Llama mucho la atención que en Querétaro varias personas me han consultado esto el fin de semana, en muchos restaurantes, bares y antros dejaban fumar este fin de semana, aun cuando las reformas a este reglamento ya estaban en vigor. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, ya estaban en vigor las reformas a este reglamento. Indudablemente que la autoridad en todos los órdenes de gobierno es indispensable que cumplan con el mandato de la Constitución. El mandato de la Constitución es muy claro desde el artículo 1. Las autoridades están obligadas a prevenir las violaciones a los derechos humanos, a garantizar los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y también en los tratados internacionales. Y uno de los derechos humanos que está establecido en la Constitución, que está en el artículo 4, es el derecho a la salud. Entonces, indudablemente, que el Estado, a través de quien ejerce ese poder, el gobierno, el federal, la entidad federativa, municipios, tienen que hacer lo necesario para garantizarlo. Por lo tanto, es una medida desde la óptica, desde el punto de vista constitucional y de tratados internacionales de derechos humanos, es una medida correcta que tiene que adaptarse por encima de los intereses económicos que representan estas cámaras. Bien, en este caso, pues muchos de ellos también señalaban que pues podrían haber incluso afectaciones, esto en cuanto a las ventas, pero fuera de toda esta información que ha señalado por parte pues de este sector, ¿en qué sí va a beneficiar pues esta reforma? Ya mucho se estaba hablando acerca de que pues al disminuir esta publicidad de los cigarros, pues con eso ya no resultaría tan atractivo para las personas el llegar a una tienda y comprar estos, o también pues que cada vez ya no habría zonas donde podrían estar fumando las personas y que esto pues también podría disminuir. En este caso, pues, ¿en qué más podría también beneficiar esta reforma? Bueno, primeramente es una reforma reglamentaria de beneficio mutuo, tanto para el Estado, y me refiero a los tres órdenes de gobierno, porque ya ven que el Estado mexicano, sin importar el partido político que ejerce el gobierno en la federación, en los estados y en los municipios, no cumplen con el mandato constitucional y mucho menos tratándose de derechos humanos. En este espacio universitario nos hemos dado cuenta claramente que el saldo de la vigencia, el respeto a los derechos humanos es negativo para las autoridades. Con esto al menos están demostrando que hay interés por un derecho humano, que es el de la salud, pero no de manera individual el derecho humano a la salud, es interdependiente con el derecho humano a la vida, que aunque no viene de manera textual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí viene en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto en el artículo 4, y el Estado mexicano ha asignado este tratado internacional, lo cual permite que se materialice, en este caso de este derecho humano, que es la salud, junto con el derecho humano a la vida. E indudablemente las personas pues también se benefician, porque muchas veces
esta permisividad que tenían de fumar tabaco, estamos hablando de una ley antitabaco, porque van a decir muchos, bueno, y si hay permiso para poder consumir para uso lúdico la marihuana, también podemos usar la marihuana. Bueno, estamos hablando de una ley general de la cuestión de tabaco y estamos hablando de un reglamento de esa ley. Eso es otra cosa, pero se entiende. Entonces, beneficia también a las personas que son meseros, a los cantineros, a las personas que están laborando dentro de un establecimiento donde usualmente se consume tabaco, o inclusive en lugares públicos abiertos. Un lugar público abierto no necesariamente, porque la gente lo puede malinterpretar, tiene que ser un espacio de un parque municipal. No, un espacio público abierto es un centro comercial. Un espacio público abierto es un hospital privado, la universidad, cualquiera que sea su nombre, privada o pública. Entonces, es de beneficio mutuo. Pero también esta reforma a este reglamento tiene que ver con la cuestión de publicidad, como tú bien lo acotas, desalentar, pero ya nos damos cuenta que quien tiene el vicio no es necesario que publiciten o no publiciten, simple y sencillamente va y lo consume. Se tiene que hacer esta parte para que no hagan una apología de la violación de derechos humanos, qué bueno que se haga, pero no veo que sea la parte fundamental este derecho, esta cuestión de la publicidad. La parte fundamental es la prohibición a que se consuma cigarros puros o estos dispositivos que contengan nicotina en lugares, inclusive en lugares públicos abiertos. Ya se permitía en lugares públicos abiertos y en otros lugares había restricción. Ahora no, ahora la restricción es más grande. Y aquí el gran reto que va a tener la autoridad va a ser de que la gente, una vez que va a estos lugares, como bares y antros principalmente, pues se envalentonan con el alcohol y no quieren dejar de fumar y van a tener que llamar a la autoridad para que una vez que se les haga este llamado, como dice la reforma al reglamento, pues salgan a fumar a otro lado. Pero, y si no lo hacen 10, 15 personas a la vez, ¿qué va a pasar? Es una cuestión de educación. Pero yo creo que es un avance en la materialización de los derechos humanos en el país. Creo que es una reforma muy positiva. Bien, ahora en cuanto a lo relacionado con estas sanciones, también ya se empezaba a revisar esta parte de la reforma, las cuales pueden ir desde los 10,000 e incluso hasta el 1,000,000 de pesos. En este caso también algunas instancias, incluso de derechos humanos, señalaban que pues también iba a ser preocupante en cómo se iba a estar aplicando la ley al momento pues de emitir estas sanciones, cuáles serían estos protocolos o incluso pues quiénes estarían vigilando en estos pues principalmente pues en estos espacios. Bueno, en la primera autoridad que tiene a la mano el público pues es la autoridad municipal y posteriormente viene la autoridad estatal. Ya queda un poco lejos la ejecución de esta reforma de la autoridad federal. Pero en primera instancia la autoridad municipal pues va a ser la que va a tener que hacer estas supervisiones, estas invitaciones, pero es generar conciencia sobre todos los establecimientos donde se realizan este tipo de malos hábitos como es fumar. Porque, repito, me comentaban antes de esta entrevista, de esta charla, como en Querétaro capital, en un sinnúmero de restaurantes, hay unos que sí cumplen, permitían al interior del restaurante o inclusive en antros, jóvenes me comentaron, fumar sin ninguna limitación. Y ya no estamos hablando en el espacio reservado para fumadores, que eran las terrazas, no, en lugares totalmente cerrados. Eso tendrá que generar una supervisión de la autoridad más cercana, que es la municipal, en el caso de la Ciudad de México, la de las alcaldías, para poder generar esta materialización de la reforma a este reglamento. Bien, en este caso, pues, ¿cómo se estaría también vigilando que sí se llevara a cabo en todos estos establecimientos? Incluso integrantes del sector de discotecas, pues, señalaban que también con la reforma del 2018, en cuanto a esta ley, pues, algunos de los establecimientos que ya se había señalado que no podían, pues, tener estos espacios, que seguían contando con uno de estos. Sin embargo, pues, ellos ahora lo que comentan es que, pues, esperarían que esta reforma se aplicara pues en su cabalidad, es decir, pues ya en todos los negocios y que no hubiera este tipo de favoritismos. Bueno, tendrá que hacerse así porque ya sabemos que hay estos famosos moches o mordidas, autoridades de inspección
y no quiero decir con esto un municipio u otro en especial, pero el implementarse va a costar trabajo porque recordemos que en este caso, como también puede pasar en otra reglamentación que tiene que ver con la vialidad, en lugares donde aparcarse, con los límites de velocidad, vemos que desafortunadamente la gente no tiene una cultura de respeto a la ley y la autoridad también se hace la vista gorda. Entonces, esta es una corresponsabilidad. Pero si vemos esta reforma, inclusive van a proporcionar un número telefónico para que las personas que se percaten de esto, respetando el anonimato, puedan hablar a ese número y puedan decir, miren, en este restaurante, en este antro, en este espacio, tanto a los locatarios como a los consumidores están haciendo esto y se supone, en un mundo perfecto, utópico hasta el día de hoy, la autoridad tendría que dar respuesta inmediata a este lugar y de visita a este lugar. Y si no lo hace de manera inmediata, pues al menos tendría que agendar, porque no va a haber tantos inspectores como uno cree por esta irrupción que se hace a la ley. Es como, repito, lo que pasa en las vialidades. Existe un reglamento de tránsito en donde se tiene que controlar la velocidad de los vehículos, pero pues no hay tantos policías de tránsito que controlen estos límites de velocidad. Entonces se ponen letreros, pero la gente aún así no lo respeta. O sea, no es fácil de implementar, pero es importante que se haya dado este paso. Bien, finalmente, para ir concluyendo, pues, ¿cuál sería pues esta perspectiva general, esta conclusión de esta ley, si nos pudiera comentar? Bueno, primeramente, esta ley que tiene un reglamento, este reglamento y esta ley tienen que ser concordantes con la Constitución política de nuestro país y los tratados internacionales. Y desde un punto de vista legal, es estrictamente concordante la reglamentación con la Constitución. ¿Por qué? Repito, porque el Estado está obligado a prevenir y garantizar y proteger los derechos humanos. O sea, lo tiene que hacer. Y aquí existe este derecho humano a la salud y a la vida, que si se puede ponderar con un derecho al esparcimiento, a la libertad, cualquiera que sea, al momento de sopesar una cosa y otra, pues va a ganar la salud y va a ganar la vida. Indudablemente que tendrá que optar la autoridad por lo que más beneficie a la persona o al grupo de personas. Y en este caso es estar en espacios libres de tabaco o, aunque no sean cigarros, estos dispositivos que traen nicotina, porque va más allá. No solamente es el cigarro o el puro, no, dispositivos que contengan nicotina. Estos dispositivos electrónicos, algunos de ellos ya prohibidos. Entonces, como conclusión, la medida desde el punto de vista es constitucional. Seguramente habrá acciones legales de estas cámaras de comercio, de estos empresarios de antros, de bares, pero la autoridad judicial federal, en todo caso, quien conozca del amparo, va a tener que hacer un análisis a conciencia de la Constitución, los tratados internacionales, y dudo mucho que les den la razón a estos dueños de establecimientos, porque lo que se protege, primero que nada, es la vida y la salud. Bien, pues le agradecemos por esta intervención al especialista en derechos humanos, Miguel Nava Alvarado. Gracias a ustedes. Buena tarde. Bien, nosotros continuamos con más de la información.